Lugares a donde te llevó tu pito y no irías ni con arma. ¿Alguno de ustedes tuvo una pareja que vivía en una zona complicada? Tenía 17 años y yo, siendo un joven inexperto, me quedaba hasta tarde con ella. Terminaba yéndome a casa alrededor de la 1 de la mañana y era un trayecto molesto hasta llegar a un bulevar principal. Los oficiales pasaban toda la noche y madrugada buscando a quien atrapar. Fácilmente me detenían 3 veces por noche, patrullas diferentes, para ver en qué podían molestarme y sacarme dinero. Siendo joven, cedí un par de veces. Pero era difícil, le tenía más temor a que la policía me detuviera por alguna razón inventada que a que un pandillero me asaltara. México, un lugar peculiar. Después conseguí un carro y fue menos complicado, pero aún así me detenían de vez en cuando esos desgraciados. Yo era quien vivía en la zona problemática. Un día, mi ex quiso visitar mi casa y casi le roban el teléfono a un tipo que resultó ser un vagabundo al que le presté dinero y de vez en cuando le daba algo de comida. Fuimos con él, se disculpó y prometió que no volvería a ocurrir. Solo quería reírme. Anduve con una chica cuya hermana se relacionaba con los pandilleros de la colonia y esto me salvó de que me pidieran la hora. No vivía en una zona fea, pero en el camino de regreso a casa, tenía que pasar por una zona peligrosa. Generalmente, en el transporte no había problemas, pero una vez calculé mal y no tenía suficiente dinero para el autobús, así que tuve que caminar con nervios todo el camino. Creo que me ayudó el hecho de que soy alto y no tan delgado, pero varios pandilleros me miraron feo. Cuando pasé por una calle sin una sola lámpara o luz de ventana, consideré seriamente correr, pero de frente venía un señor que, al verme, cambió de acera y me reí un poco por dentro al darme cuenta de que todos vivimos con nervios en México. Caminé hasta donde alcanzaba para tomar la combi y me tocó ir de pie porque ya era de las últimas. Sigo viviendo en el Estado de México, pero cambiaría de lugar por un buen trabajo. Para resumir, en un ataque de ansiedad fui a las 3 de la mañana a un barrio en las colinas de Acapulco. Me detuvieron y me liberaron a las 6 de la mañana bajo la condición de no volver a ese lugar a esas horas bajo ningún motivo. Son rudos, pero respetan el amor. Mi ex vivía en un pueblo cerca de la zona urbana. Tenía que tomar un autobús tipo pollero que salía de las afueras de la ciudad. Este me llevaba hasta ese pueblo carretero en unos 30 minutos. Una vez llegaba, aún tenía que caminar desde la entrada del pueblo hasta su casa, aproximadamente 15 minutos. Fueron épocas intensas porque estaba muy encariñado, pero ahora lo reflexiono y me da risa. Recuerdo que estaba muy emocionado con una compañera de trabajo que me dejó psicológicamente destrozado, pero físicamente bien. Llegaba a casa todos los días alrededor de las 3 o 4 de la mañana, en una época de alta inseguridad durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, momento en el que los secuestros, tiroteos, colgados en los puentes y golpizas eran comunes en mi ciudad. Lo peor es que me daba cuenta de que estaba arriesgándome, pero qué agradable sensación. Ella tenía que recogerme en la parada del autobús porque decía que si los pandilleros no reconocían a alguien, lo atacaban con piedras. En una ocasión, ella contó que intentaron entrar a su casa, por eso siempre tenía un cuchillo a mano. Pero eso solo era porque la dejaban sola, su papá y sus hermanos eran bastante grandes en comparación con ella. No fue una pareja, pero sí una cita. Iba con ella al gimnasio, pero para llegar a su casa tenía que pasar por un barranco oscuro y solitario. Lo malo es que una casa de ahí tenía muchos perros que sacaban a la calle y muchas veces no me dejaban pasar, los dueños se hacían los tontos. Un día, regresando, 4 perros grandes salieron de repente y uno intentó morderme, rasgando mi pantalón. Los otros se acercaban y no sabía qué hacer. No corrí, pero sí grité hasta que los dueños salieron y los retiraron. Le reclamé a la señora, son tus perros, ¿por qué demonios los sacas a la calle? Ellos no tienen la culpa es de los dueños idiotas que no los sacan a pasear. La señora se ofendió, la típica estoy enferma, no me grites, no le hice caso y me fui. Aunque igual lo seguían dejando fuera. Aclarando, yo era el que venía de una situación difícil. Vengo de una colonia olvidada que, de vez en cuando, aparece en patrullas.
Siempre andan asaltando, así que procuro estar alerta. Nunca me han asaltado aquí. Mi exnovia vivía en una zona acomodada, por lo que agradecía poder ir a verla y conocer un poco de su mundo tranquilo. Su familia me recibió y todo estuvo tranquilo en esos 2 años de relación hasta que se mudaron de ciudad. Me asaltaron 3 veces en una zona residencial, así que nunca bajen la guardia, chavos. No se veía un barrio feo, pero sí era peligroso. Durante los primeros 2 años de relación, tenía que ir en bicicleta con ella, unos 8 km de ida y vuelta, de 2 a 3 veces por semana. A veces la zona se ponía caliente y había veces que cancelaba ir a verla al escuchar disparos. Sin contar que en el camino pasaba por calles que tampoco eran tan seguras y sabía que en cualquier momento alguien podría tirarme de la bicicleta sin problemas o hacerme daño. Durante meses de relación, dudé si valía la pena poner en riesgo mi bienestar por ella, si valía la pena arriesgarme a llegar a casa sin nada y herido con una navaja, o simplemente a llegar vivo a casa. El tonto enamorado de mi pasado lo dio todo durante ese tiempo hasta que conseguí un carro. Qué tonto, porque solo me duraría alrededor de 1 año y medio hasta que un día me dejó. Recuerden, puedes abandonar el barrio, pero el barrio nunca te abandona. Suscríbanse y dejen su like.